Muy bien. Nosotros vivimos en una era donde la reputación parece valer más que el carácter, ¿no? Donde una imagen bien construida, una marca personal, como se le llama también por allí, es básicamente lo que se necesita para tener éxito, ¿no? No carácter. El carácter es opcional. Hasta tal punto que hoy hemos visto lo que tal vez no se ha visto con tanta frecuencia en la historia de la iglesia. Hemos visto con dolor cómo grandes ministerios, como hombres de Dios, pastores, ministros, representantes de la iglesia se desmoronan porque la iglesia olvidó cómo confrontar el pecado, o peor aún, cómo proteger al inocente. Hemos visto cómo hombres que parecían de Dios caen de su estatus y afectan a cientos de personas y en algunas ocasiones a miles de personas. De hecho, en los últimos, diría yo, unos 5 años, esto ha sido a relucir muchísimo, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, hay hasta documentales que registran cómo han habido caídas catastróficas de líderes de iglesias. Por eso, hoy, creo que más que nunca, nos podemos preguntar, ¿cómo puede la iglesia ser un lugar de paz sin convertirse en un refugio para la impunidad y la maldad de sus líderes? ¿Cómo puede la iglesia transmitir la gracia del evangelio sin consentir el pecado en cuanto a aquellos que son dignos de doble honor? La respuesta, hermanos, no está en nuestras opiniones ni en nuestros sentimientos volubles que muchas veces se disipan en medio del conflicto y de la problemática, sino en el orden que Dios estableció para su casa. Porque incluso por estos temas que suelen ser vistos como muy complejos, la escritura muchas veces nos da, bueno, la escritura literalmente nos da indicaciones sencillas sobre qué debemos hacer en estos casos. Y este pasaje nos da precisamente la respuesta, qué es lo que debemos hacer. Aunque no significa que sea fácil, pero sin embargo es bastante simple. Hermanos, en vista de estas circunstancias que lastimosamente se están repitiendo mucho en nuestros contextos modernos, en vista de estos eventos catastróficos que han ocurrido en nuestro tiempo, nos preguntamos, ¿qué se requiere para que se viva en justicia y santidad en la casa de Dios con respecto a los líderes y sus faltas? Repito la pregunta. ¿Qué se requiere para vivir en justicia y santidad en la casa de Dios con los líderes y sus faltas? Pues basado en el texto y en el consejo general de la palabra de Dios, podemos dividir la respuesta a esta pregunta en tres partes. Se requiere un sistema que proteja con justicia, se requiere la corrección necesaria y oportuna, y se requiere un espíritu medido entre la ley y la gracia. Voy a repetirlo nuevamente. Se requiere un sistema que proteja con justicia, se requiere la corrección necesaria y oportuna, y se requiere un espíritu medido entre la ley y la gracia. Quiere el Señor darnos hoy una iglesia que vive en justicia y en santidad. Ahora bien, antes de empezar a este punto, antes de desarrollar el sermón, hermanos, yo quiero dar una serie de orientaciones. Bueno, no una serie, realmente es una general. Una orientación sobre cómo escuchar este sermón. Esto no lo hago normalmente, pero a veces toca dar sermones que son poco típicos. Este es un sermón poco típico. Eh, y como es poco típico, la forma de escucharlo de repente no es tampoco muy típica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente yo predico un sermón que lo más seguro usted tenga la capacidad de, si el Señor se lo permite, ponerlo por práctica la semana siguiente. Si nosotros tenemos que practicar este sermón o lo que voy a hablar este sermón la semana siguiente, estamos en un problema. ¿Ok? Este es el tipo de textos que están en las escrituras que no son de uso cotidiano y no deberían ser de uso cotidiano, porque no estamos tratando con pecados escandalosos de los líderes de la iglesia todas las semanas. Eso sería una seria problemática, ¿ok? Sin embargo, este tipo de textos, si bien nos dan principios generales sobre la justicia, la misericordia y muchos aspectos que como cristianos tenemos que poner por obra en nuestra vida diaria, la aplicación directa tiene que ver con la disciplina de los líderes. ¿Qué significa esto, hermano? Usted no va a poner en práctica esto la semana que viene. Bueno, al menos espero que no tenga que poner en práctica esto la semana que viene. Pero muy posiblemente va a llegar un momento, sea por mí, sea por un anciano, sea por un diácono, sea por cualquier otra persona, donde la iglesia tiene que tener claridad sobre este asunto y allí tienen que recordar lo que yo expuse este día. Entonces, ¿qué necesito? Uno, necesito que entiendan esto y que lo guarden bien en su cabeza. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ustedes van a tener que recordar, el pastor una vez habló sobre este tema. Y lo que uno tiene que hacer en este caso es buscar 2 o 3 testigos, evaluar si los testimonios son correctos y todo esto y tal. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente esto también tiene aplicaciones prácticas por principios, pero la aplicación directa tiene que ver con casos muy concretos.
Ok, entonces dicho eso, espero que ya configure su forma de escuchar el sermón. Vamos a ir al primer punto. ¿Qué es lo que se requiere en este caso? La pregunta, ¿qué se requiere para que se viva en justicia y santidad en la casa de Dios con respecto a los líderes y sus faltas? Bueno, se requiere un sistema que proteja con justicia. El apóstol Pablo, en sintonía con la honra necesaria para los ministros, recordemos que acabo de hablar de que los ministros, en específico en este caso de los que predican la palabra y que son muy buenos gobernando, son dignos de doble honor. En vista de que son dignos de doble honor, en vista de que son honrados en la congregación, que tienen un cargo de peso en la congregación, el apóstol Pablo afirma que no se deben aceptar acusaciones en contra de ellos a la ligera. De hecho, se lo está diciendo directamente a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Bueno, Timoteo es el encargado apostólico de la iglesia de Éfeso. Es decir, era como, por así decirlo, el pastor principal de la iglesia de Éfeso que tenía cartas apostólicas a su favor. Es decir, era la persona que estaba a cargo de la iglesia en ese momento y era quien tenía que gobernar y poner en orden la iglesia en ese momento. De hecho, podríamos decir que no era un típico pastor, era una persona muy específica, con un rol muy específico en el contexto de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no aceptes acusaciones sobre ningún líder a la ligera. ¿Ok? Un ministro acusado de pecado, de negligencia o de maldad podría ser de mucho mal para la iglesia si no se tomaban las acusaciones de una forma seria, de una forma verdadera, con el verdadero peso. Bueno, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Bueno, que tiene que ser bajo un testimonio fiable. Sin embargo, antes de yo pasar al tema de los 3 testigos y todo esto, que es básicamente la forma como se debe proceder, quiero que ustedes entiendan, hermanos, en primera instancia, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Si bien en general en los procesos judiciales que tiene la iglesia no se deben recibir acusaciones a la ligera, el apóstol Pablo dice con respecto a los líderes, porque estos tienen un peso muy importante en la congregación. Si el testimonio del líder se ve manchado, esto puede ser de mucho mal para la iglesia, mucho más que cualquier otro miembro. De hecho, recordemos, hermanos, que para poder ser ministro, sea diácono o sea anciano, tenía que tener buena reputación para con los de afuera. ¿Para qué? Para que el evangelio no sea blasfemado. ¿Ok? ¿Qué significa eso, hermanos? Que las acusaciones formales dadas por una sola persona no debían ser tomadas en cuenta para proceder. ¿Ok? No es que no se puede investigar, no es que no se pueden considerar, sencillamente que no tienen el peso judicial que requiere. ¿Ok? Ahora bien, aquí permíteme sacar un principio. Sacar esto de lo formal a lo informal. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, hermano, esto significa que si bien nosotros no deberíamos aceptar acusaciones de una sola persona, en términos formales tampoco deberíamos hacerlo de forma informal. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, las acusaciones de forma informal son las voces de pasillos, los datos maliciosos pero interesantes y deliciosos, que se filtran en las conversaciones muchas veces entre las iglesias, los cuales nosotros les llamamos chismes. ¿Ok? Y casi siempre nosotros ponemos el estándar muy a la ligera cuando la cosa se vuelve informal, pero básicamente el mal sigue siendo casi el mismo. Nuevamente, aquí estamos hablando de un proceso judicial formal donde el testimonio está siendo puesto en juego, pero en los chismes hay un proceso informal donde el testimonio está siendo puesto en juego igualmente. El mal sigue siendo, pero los medios son diferentes. Entonces, que yo tengo que aceptar el testimonio de 2 o 3 testigos de forma formal, pero informal, ¿no? Puedo confiar entonces en el falso testimonio o en una acusación falsa o tomada a la ligera o tergiversada porque me lo están diciendo de forma informal un hermano en algún pasillo. No. Y esto, hermanos, es algo sobre lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque, nuevamente, nosotros bajamos el estándar para este tipo de cosas porque pensamos que son menos maliciosas, que son menos perturbadoras, que tienen menos efectos. Pero realmente suelen ser muy dañinas, hermanos. Las iglesias que generalmente caen en esto, que hasta el momento yo conscientemente, lo puedo decir con la conciencia tranquila, nunca he considerado que haya sido un problema de nuestra iglesia. Esperemos que sigamos así, más después de este sermón. Yo he visto, hermanos, cómo iglesias son dañadas por este pecado. Cómo ministerios son estorbados por este pecado. Y nuevamente, esto no significa que de repente las acusaciones no puedan ser tomadas en cuenta. Sin embargo,
deben ser tomadas en cuenta solamente cuando están ratificadas por varios testigos. ¿Y qué pasa, hermanos, si usted se encuentra con alguien que está esparciendo un falso testimonio o está esparciendo un rumor en medio de la iglesia? Bueno, hermanos, ese rumor informal, esa acusación informal, tiene que pasar a ser formal. Es decir, si usted consigue a alguien que está hablando mal de un líder a sus espaldas, el deber ser no es seguir propagando la información entre los hermanos de forma íntima o de forma informal, sino más bien llevarla al consistorio, a los líderes, al clasis, para que ellos hagan el proceso debidamente judicial en medio de ellos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Bueno, hermanos, cuando se dan estos casos, se debe hacer una mayor investigación y se debe llevar a los pies del consistorio, a los pies de los líderes de la iglesia o del clasis, si es necesario. Bueno, para los que no saben lo que es un clasis es lo que tuvimos ayer, ¿sí? Usted literalmente puede escribir una carta al clasis pidiéndole que ellos evalúen el caso. Eso es posible hacer. Si usted es miembro de la iglesia, incluso si no es miembro de la iglesia, incluso usted podría hacerlo, aunque no sé si lo van a tomar con la misma seriedad. Puede escribir una carta al clasis diciendo está pasando esto. Firmamos los testigos tales. Y eso se hace. No sé si se ha hecho aquí, pero eso se puede hacer. ¿Ok? Gracias a Dios por el sistema de gobierno reformado. En ese tipo de casos, lo que se puede realizar entonces es la debida investigación que pondrá en relieve la posibilidad de que existan 2 o 3 testigos más y también se podrá hacer entonces la investigación para saber si los testimonios son realmente válidos. Y si los testimonios son realmente válidos, entonces esos ministros podrán pasar por un proceso de disciplina que debe realizarse. Y aquí el apóstol Pablo, cuando habla de los 2 o 3 testigos, básicamente está tomando el principio que leímos en Deuteronomio capítulo 19. Allí se nos dice, hermanos, que el testimonio o el ser un testigo es algo muy serio. Tan serio, hermanos, que si se llegaba a descubrir que esta persona estaba dando falso testimonio, la condena que le correspondía a la persona juzgada iba a ser aplicada sobre el falso testigo. Es decir, que si la condena era que le iban a cortar la mano, el falso testigo tenía que ser cortado la mano. Si era apedreamiento, tenía que ser apedreado. Indistintamente de la situación que estuvieran sucediendo, en este caso, hermanos, se está buscando de que el testimonio dado a la iglesia o a los hermanos que van a hacer el trabajo tenga que tener la validez de varios hermanos y que este testimonio sea fiable. Ahora bien, todo esto significa, hermanos, esto no significa, hermanos, que las acusaciones que no estén respaldadas por otros testigos no pueden ser tomadas en cuenta. Simplemente significa que no proceden como válidas hasta que se escojan mayores testimonios o mayores datos. Desechar la acusación per se por una sola persona puede ser demasiado apresurado y hasta imprudente en algunos casos. Y esto es algo, hermanos, que lastimosamente no se habla y he visto demasiados errores alrededor de lo que he tenido como cristiano sobre estos temas, incluso dentro del ámbito reformado, que parece sorprendente, hermanos, que este texto esté aquí y nunca nos hayamos dado cuenta, ¿no?, de que existe. Pero voy a hablar desde un caso, no de un caso reformado, sino de un caso que fue muy mediático hace unos par de años. Y es que a veces, hermanos, si bien nosotros no creemos en eso que se habla de hablar de no toques al ungido de Dios, porque sabemos que eso es una frase manipulativa, muchas veces el concepto sí está en nuestra cabeza. O sea, no usamos esas palabras, pero el concepto está muy cerca de nuestra cabeza, ¿no? Es imposible que que el pastor haga eso, o es imposible que el anciano haga esto, o es imposible que tal hermano, como si no fueran hombres de carne y hueso, pecadores, igual que todos nosotros, ¿no? Y a veces ese concepto de no toques al ungido porque es un hombre de Dios, que sirve de Dios, y Dios me habló el domingo pasado a través del sermón, ¿cómo es posible? A veces está allí, hermanos. Y nosotros entonces llegamos y caemos en un sistema donde idolatramos a los líderes y pensamos que su reputación es más importante que la verdad y la justicia. Un caso muy similar a este es el caso de Rabbi Zacarías. Algunos ya más o menos deben conocer el caso, y los que no lo conocen, pues les he hecho el cuento acá. Rabbi Zacarías fue un hombre, porque ya hoy está muerto, muy conocido en el mundo evangélico moderno. De hecho, tan conocido tanto en el mundo reformado como en el mundo evangélico general,
porque era un apologista, ¿ok? Y el apologista como tal se podía muchas veces entre ambos ámbitos. Ahora, Ravi Zacarías fue acusado en varias ocasiones de ciertas conductas inapropiadas. Por ejemplo, en el 2017 fue acusado con pruebas reales, con correos electrónicos reales, de tener una conducta sexual inapropiada. Específicamente le pidió fotografías a una mujer que estaba aconsejando. En el 2020 surgieron diferentes tipos de testimonios que confirmaban esto de forma mucho más grave. Incluso había una acusación de abuso sexual. Finalmente, en el 2021, luego de su muerte, escúchese bien, luego de su muerte, se contrató a la firma Miller Martin para hacer una investigación profunda acerca del caso, donde se confirmaron las sospechas. Ravi Zacarías tenía muchísimos, no voy a decir ciertos porque no creo que hayan sido 100, pero por lo menos había más de 3 testigos de que este hombre abusó sexualmente de algunas mujeres, tuvo conducta sexualmente inapropiada, hizo cosas inapropiadas, ¿ok? En muchas ocasiones, con su personal de trabajo, su personal de ministerio, con personas que aconsejaba, tenía creo que ¿cómo se llama estos lugares donde hacen masajes? Esto, ¿no? Un spa, y a veces se sobrepasaba con sus empleadas, etc. La firma Milligan Martin dio el informe completo con todos los testimonios. Estos hombres eran no creyentes, abogados con mucha experiencia de investigación penal, y se llegó a la conclusión de que este hombre en efecto era un pervertido sexual. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, hermanos? Que las personas que servían en este ministerio ocultaron muchas de estas acusaciones, incluso cuando se repitieron 1, 2, 3, 4 veces. ¿Qué dice la Escritura? No aceptes acusaciones de un anciano líder a la ligera, ¿cierto? Pero cuando hay 2 o 3 testigos, ahí es donde tiene que ser aceptado. Y cuando es aceptado esto, entonces debe procederse a juzgar el caso, indistintamente quién sea. Así tenga el ministerio más exitoso del mundo, así tenga que llenar auditorios con miles de personas, indistintamente de quién sea. Si esta persona tiene acusaciones válidas en su contra, debe ser procesada. Y debe ser obvio, pero eso también se aplica a mi hermano. Espero que nunca tenga que pasar por eso, pero por favor, hermano, si en algún momento de mi vida yo me desvío, yo tengo que ser procesado, que su amor y su honra y su aprecio hacia mí no lo ciegue. La justicia de Dios tiene que estar por encima de todo. Y uno podría pensar, es que eso no nos va a pasar a... Ay, hermano. Si yo le contara la historia de la iglesia reformada en Venezuela, o de las iglesias reformadas en el mundo, esto también pasa entre nosotros. Ser bíblicos no nos hace menos pecadores. Ser una denominación histórica, ortodoxa y todo esto no nos hace menos pecadores. Para caer en esto se necesita ser pecador, no ser pentecostal ni evangélico general. ¿Ok? Lo que sí debemos entender, hermanos, es que en cuanto a estos temas, debemos guardarnos de propagar chismes y hacer daño al ministerio de hombres que sirven al Señor, pero también debemos guardarnos de idolatrarlos y no escuchar la voz de Dios, que se levanta para quitar de su pueblo el pecado. La justicia de Dios debe ser respetada. La iglesia debe ser cuidada con santidad. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes. No debemos hacernos cómplices, hermanos, del pecado hablando de más, pero tampoco debemos hacernos cómplices guardando silencio. Escúchese bien, hermanos, no debemos hacernos cómplices del pecado hablando de más, pero tampoco debemos hacernos cómplices guardando silencio. Y esto es una responsabilidad que es dada a la iglesia, por lo menos en cuanto al testimonio. ¿Sí? Estas acusaciones normalmente no vienen de otros líderes, vienen de ustedes. ¿Sí entienden esto? Es una responsabilidad de ustedes, hermano. Porque a veces sucede que, por ejemplo, casi siempre pasa con el pastor, que todo el mundo se da cuenta de algo, entonces, no, son los ancianos los que tienen que... No, hermano. Usted tiene que presentar su acusación. Y si los ancianos no le escuchan, usted tiene que ir al clases. Se tiene que hacer justicia. Y no significa que vaya a ser expulsado el pastor o que vaya a ser expulsado el anciano, es que va a ser disciplinado. ¿Para qué? Para que él haga su trabajo con integridad. Y en muchas ocasiones también puede llegar a ser expulsado. Pero que se haga la justicia de Dios, que se cumpla lo que se tiene que hacer. Que no pase entre nosotros, hermanos, lo mismo que pasó con Ravi Zacarías, para que no seamos ofensa al evangelio.
Ahora bien, la justicia de Dios no solamente procura proteger al inocente, también debe confrontar al culpable. Una vez que el testimonio es sólido y el pecado ha sido confirmado bajo el rigor que la Biblia exige, la iglesia no puede guardar un silencio cómplice. Debemos pasar del resguardo de la honra a la ejecución del mandato. Y esto es lo que se requiere. En segundo lugar, se requiere la corrección necesaria y oportuna. Se requiere la corrección necesaria y oportuna. Aquí Pablo pareciera, en el versículo siguiente, en el versículo 20, haber admitido la acusación que se presenta. ¿No? Hay 2 o 3 testigos, y en este caso se procede a hacer algo al respecto. En este caso, el proceder es corregir y exhortar al líder con respecto a su pecado y falla. De hecho, aunque el apóstol Pablo no lo dice, lo presupone. ¿Por qué? Porque dice, los que persisten en pecar, repréndelos públicamente. Es decir, básicamente ya se trató el pecado con este líder, pero persisten en el pecado y por eso tienen que ser reprendidos públicamente. Es decir, que se debe proceder de otra manera una vez que los líderes no hacen caso a la reprensión. Ahora bien, antes de tratar esto con más detalle, hermano, es necesario que comprendamos algo que podríamos interpretar mal. ¿Ok? Esto no está en el texto, pero yo sé que es algo que sucede en ocasiones. Nosotros debemos hacer distinción entre el pecado impenitente a la debilidad pecaminosa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que un hermano persista en el pecado puede ser resultado de su propia debilidad y su propia fragilidad como humano. ¿Okay? Todos nosotros nos hemos querido arrepentir de pecados que posteriormente repetimos. Así que yo creo que cualquiera de nosotros puede entender a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Es decir, usted no es el tipo de persona que comete un pecado hoy, se arrepiente hoy y el día de mañana ni pasa mañana no lo vuelve a cometer. Usted es débil y en algún momento termina cayendo nuevamente. Lo he dicho en muchas ocasiones que el pecado no se vence en un solo golpe, ¿no? A veces hay que caerse, levantarse, hasta que llega un momento donde el pecado desaparece por completo. Quisiéramos que no fuera así, no queremos que fuera así, pero muchas veces funciona de esa forma. Hay que entender la diferencia entre persistencia en el pecado y debilidad pecaminosa, que es diferente. ¿Ok? Ahora bien, una vez entendido esto, y entendido, hermanos, que el ministro no es alguien infalible, que no es un superhombre, que no es un super santo, que no es una persona que se le haga más fácil ser santo que a nosotros, una vez que nosotros nos ponemos en la piel del ministro y entendemos todas estas cosas, podemos entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo se está refiriendo en alguien que persiste en el pecado. Es decir, que obstinadamente, después de varias reprensiones, aún sigue cometiendo pecado, sigue viviendo en la conducta de la cual... La forma griega que aparece aquí de la palabra pecar es un presente continuo, es decir, es algo que él está haciendo persistentemente, habitualmente. Y en este caso dice, aquellos que pecan, es decir, que persisten voluntariamente en el pecado, estas personas tienen que ser reprendidas públicamente. Ahora bien, permítame explicar esto, porque yo sé que de repente puede chocar para nuestra mentalidad individualista y moderna. ¿Cómo es posible, hermanos, que se reprenda públicamente a un ministro? Pues sí. No se debe hablar solamente personalmente con él, no se debe simplemente orar por su persona, sino más bien que debe ser expuesto ante toda la congregación. Si él muestra claramente una terquedad absoluta en cuanto a la reprensión y persiste en el pecado, lo que dice el apóstol Pablo es que esta persona tiene que ser reprendida públicamente. Por la misma naturaleza del texto, nosotros podemos entender, hermanos, que este enfoque público, que usualmente es puesto en la práctica de la disciplina eclesiástica, debe ser utilizado aquí como un último recurso. Por ejemplo, John Stott decía sobre esto, que este rechazo público, aunque es un elemento disuasorio eficaz, debe ser el último recurso. Es una regla garantizada de que los pecados privados deben ser tratados de forma privada y solo los pecados públicos lo sean de manera pública, hasta que se hayan agotado todas las posibilidades. Las correcciones públicas en este caso, hermanos, tienen que ser dadas con un propósito claro, no simplemente porque uno quiere exponer públicamente a un líder, sino sencillamente porque se requiere utilizar los últimos recursos posibles para que el pecado sea subsanado, el ministro sea restaurado y la iglesia aprenda a temer. Eso es un tema que voy a tratar a continuación. Pero antes de eso, hermanos, quiero señalar que las correcciones públicas no son tan extrañas como nosotros tal vez pensaríamos. Por ejemplo, voy a citar 3 ejemplos en las Escrituras.
En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, el apóstol Pedro, delante de ciertas personas que estaban allí presentes, fue reprendido por el apóstol Pablo. Le dijo: tú, siendo un judío que se ha convertido al evangelio, obligas a los gentiles a judaizar, y lo reprendió públicamente, lo regañó públicamente por el error que estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque su conducta era contraria al evangelio de la gracia. Y esto era muy grave y tenía que ser corregido públicamente para que los demás no fueran tras sus errores. Uno podría decir, bueno, pero podría haberlo corregido en privado. Pero no, si lo corriges en privado, las demás personas no terminan siendo corregidas y no son salvaguardadas del error. Otro caso es el caso de Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5, 1 al 11, nosotros vemos que allí el apóstol Pedro, sin mediar palabra con nadie, le dice a Ananías y Zafira públicamente delante de toda la congregación que ellos habían pecado mintiendo al Espíritu Santo. No solamente fue reprendido, sino que además fueron sentenciados. Y tenemos otro caso, que es el caso de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, donde hay un hombre que se acuesta con la esposa de su padre y la iglesia tiene que tratar con ese caso. Y el asunto es que esta carta, la carta de 1 Corintios, era leída públicamente ante toda la congregación. Y muchas veces incluso en esa congregación había incrédulos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué se hace todo esto? Ahora, yo no estoy diciendo con esto, hermanos, que uno debe reprender públicamente a la ligera. Ojo, nuevamente, esto es un último recurso. ¿Ok? Esto es un último recurso. Debe tomarse con mucha seriedad y tiene que tomarse como algo que no debe hacerse a la ligera. De hecho, las excomuniones son públicas. ¿Ok? Cuando una persona persiste en el pecado después de haber sido reprendido por 2 o 3 testigos y después llevado a la iglesia y no así no se arrepiente, la excomunión es pública. Aquí se lee su nombre 3 veces cada domingo, por 3 domingos. Es público, hermano. ¿Por qué? Bueno, por aquí hay un asunto acá. Y es lo que dice el apóstol Pablo al final del versículo 20. Y es que deben ser reprendidos públicamente para que los demás aprendan a temer. Muy importante, hermano. Porque el apóstol en el ministro y se preocupa entonces por la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto, hermanos? La idea que está detrás de esta reprensión pública referente a la iglesia es que lo que se le está diciendo, el mensaje que se le está transmitiendo a la iglesia es que nadie está por encima de Dios. Que el pecado va a ser reprendido y va a ser corregido y va a ser disciplinado, incluso si tú eres digno de doble honor. Incluso si tú eres un gran pastor, incluso si tú eres un ministro de la palabra, incluso si usted es un anciano, así usted tenga 50 años en la iglesia sirviendo como líder de la iglesia. Indistintamente de quién sea usted, el pecado se reprende y se pone en vergüenza. Ese es el mensaje que está detrás de esta corrección pública. Esta corrección pública lo que está haciendo es diciéndole a la iglesia, iglesia, ten temor de Dios, porque el pecado es tomado con tal seriedad que si tú no te arrepientes, vas a pasar exactamente por esa misma situación. Y esto es algo que muchas veces olvidamos, hermanos. Muchas veces olvidamos que nosotros necesitamos tener temor de Dios. De que si nosotros no nos arrepentimos, el proceso que estipula la Escritura es específicamente ese. Primero viene tu hermano y te reprende a ti personalmente. Después, si tú no te arrepientes, vienen otros 2 hermanos con él y te reprende personalmente. Si tú no te arrepientes, entonces usted va a los ministros de la iglesia. Y si usted no se arrepiente después del ministerio de la iglesia, públicamente usted será reconocido como un gentil y publicano. Ese es el mismo proceso que pasa el líder. El mismo proceso que van a pasar ustedes si no se arrepienten de su pecado. Y esto, hermanos, es algo que lastimosamente a veces nosotros, porque nos da miedo, no sé, nos da cosita, estamos como muy llenos de lástima, nos tiembla la mano para hacer con muchas de las personas que apreciamos. Pero realmente, hermanos, es más importante tener una iglesia santa que tema a Dios, que tener personas de utilidad, por así decirlo, que estén cómodas con el pecado dentro de nuestra iglesia. Hermanos, esta advertencia no es mera teoría. Cuando la elocuencia humana logra silenciar el llamado a la santidad, las consecuencias para el pueblo de Dios son devastadoras. Uno de los ejemplos más dolorosos de esta dinámica de la modernidad fue el caso de un pastor llamado Mark Driscoll. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce. Él estuvo trabajando con Coalición por el Evangelio un tiempo y después fue expulsado. Mark Driscoll fue conocido en el mundo reformado como evangélico, particularmente porque aunque no era confesionalmente reformado, él predicaba muchas doctrinas reformadas, ¿no? Como
la salvación no se pierde y todas estas cosas parecidas, ¿no? Como los 5 puntos de la gracia y esto. Bueno, Mark Driscoll fue un líder de influencia masiva. De hecho, la iglesia que él pastoreó en su tiempo tenía unas 12.000 personas, para que usted más o menos se haga una idea. Bueno, Driscoll fue señalado repetidamente un carácter impositivo como pastor, carente de la mansedumbre que exige el evangelio. Varias ocasiones sus ancianos y el personal con que trabajaba con él lo acusaron de ser una persona impositiva, agresiva, airada, iracunda y paciente. Ahora, las alarmas del pecado persistente de Driscoll se encendieron cuando fue evidente un crimen que cometió, y es que él en uno de sus libros cometió plagio, y no solamente eso, sino que manipuló los fondos de la iglesia para inflar artificialmente sus ventas de libros. Él estima que invirtió más de $200,000 para poder hacer su libro un bestseller. Cuando usted tiene un libro bestseller, nada más el hecho que le pongan bestseller lo hace comercialmente más atractivo en todos los ámbitos. Manipuló el mercado con fondos de la iglesia para poder llegar a ser un autor exitoso y mostrar que era exitoso cuando realmente no lo era. Sin embargo, a la luz de todo esto, el momento más crítico ocurrió cuando, al ser confrontado por los ancianos de su iglesia para iniciar un proceso formal de disciplina y restauración, Driscoll prefirió salir de su iglesia, romper la iglesia por la mitad, llevarse una gran cantidad de miembros y dejar un montón de gente herida. Hermanos, al evadir el orden bíblico y fundar una nueva iglesia, poco después, dejó detrás de sí una comunidad herida, dispersa y colapsada, mostrando que cuando un líder no teme la reprensión de la iglesia, es la propia iglesia la que termina pagando el precio de su impunidad. Ahora bien, hermanos, esta historia no es un cuento. Esto pasó. Si usted lo puede googlear e investigar. Esto sucedió. Y así como sucede esto, ha sucedido un montón de veces, en un montón de lugares diferentes. Nosotros nos enteramos de esto porque es todo un evento mediático. Pero muchas veces en iglesias pequeñas pasa algo similar. Pasa algo muy similar. Y nosotros somos una iglesia pequeña que no vamos a salir en los titulares del Nacional, por ejemplo. ¿Ok? Pero esto suele suceder, puede pasar. ¿Ok? Los ministros tienen que ser reprendidos públicamente por el bienestar de la iglesia. Y en esa reprensión pública la iglesia tiene que ser pastoreada, llamada a la calma. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, de el culto a la personalidad. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho del culto a los líderes. Debemos respetarlos, son dignos de doble honor. La Biblia lo dice. Pero también podemos irnos al otro extremo, al hacerlos intocables e infalibles, porque no lo son. No lo son, hermanos. Y lo más importante que nosotros tenemos que entender de esto es que a final de cuentas, hermanos, la iglesia no es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es un lugar santo donde debe vivirse en santidad, donde las personas tienen que arrepentirse, empezando por sus líderes. Ahora bien, hermanos, lo tercero que se requiere, y que quiero tratar con más detalle o con poco detalle más, es que se requiere un espíritu medido entre la ley y la gracia. Hermanos, el culto a la personalidad es algo muy típico de nosotros, específicamente de nuestras sociedades modernas, pero sobre todo de nosotros los latinoamericanos. A nosotros los latinoamericanos nos encantan los caudillos, nos encantan los dictadores, nos encantan los líderes carismáticos y elocuentes, nos encantan, hermano, tener falsos mesías que nos prometen cosas y nos dan cosas, ¿no? Ahora, hermanos, tanto en la política como en la iglesia, la solución es más sencilla de lo que parece. Es apegarnos firmemente a la ley y a los buenos principios. Y en este caso, la ley de Dios y los buenos principios que vienen de la palabra de Dios. ¿Ok? A la misma medida que nosotros nos apegamos fielmente a la escritura, esto entonces tendrá su buen uso en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos, nos hace bienestar recordar que Dios exige mayormente cosas de aquellos que están en puestos de autoridad. Aquellos que están sirviendo al Señor en la iglesia o que tienen algún tipo de cargo, estas personas se les reclama mucho más delante del sistema judicial de Dios. Un ejemplo que me pareció interesante investigando sobre este caso es el caso de Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4 trata sobre los pecados cometidos en inocencia, por así decirlo, o sin conocimiento. Los pecados que tú cometes y no te diste cuenta. ¿Okay? Lo interesante de ese texto, hermano, no es tanto el pecado en sí,
sino el tipo de sacrificio que se espera de cada persona en su condición. Del sacerdote se requería que ofreciera un becerro. Del jefe se requería que ofreciera un macho cabrío. Y de una persona común y corriente tenía que ofrecer una cabra. Ahora, usted diría, ¿cuál es la diferencia entre todos estos animales? Bueno, hermanos, que un becerro vale mucho más que una cabra. Que un macho cabrío vale mucho más que una cabra. Es decir, vamos a ponerle un número, supongamos, el sacrificio del sacerdote costaba $1,000, por así decirlo. El sacrificio del jefe costaba $800 y el sacrificio de la persona común valía 100. Usted diría, bueno, ¿y por qué la diferencia económica entre estos? Porque los cargos requieren mayor responsabilidad. Y el sacrificio que Dios exigía para la remisión de ese pecado era mayor. ¿Y qué hace entender esto, hermanos? Que, hermanos, en la medida que usted tenía un cargo más superior en el contexto del pueblo de Israel, mayor era su responsabilidad delante de Dios. Y por lo tanto, mayor era el sacrificio que tenía que ofrecer delante de Él para obtener remisión de pecado. Ahora, claramente nuestro sacrificio es uno solo, Cristo es nuestro único sacrificio. No vamos aquí a empezar a ofrecer corderos, ni machos cabríos, ni cabras, ni nada por el estilo. Pero el principio creo que está muy claro. El principio es que de nosotros los líderes se nos exige delante de la ley de Dios mayores requisitos. Hay mayor juicio, hermanos. Para mí, que hablo aquí sobre mi integridad, sobre mi vida de santidad, que para ustedes yo voy a ser juzgado con mucha mayor severidad. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros en nuestro ejercicio de líderes, en nuestro ejercicio de ministros, podemos llevarlos a ustedes al pecado. El mismo Señor lo dice, tal cual es el sacerdote, es el pueblo. ¿Sabe que eso lo dice la ley? Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando el Señor empezó a restaurar su pueblo de Israel, no empezó con Nehemías restaurando las murallas, empezó con Esdras restaurando el templo. Por eso cuando Nehemías se indignó tanto porque los sacerdotes no estaban siendo pagados por su oficio, que no tiene que ver con el tema, pero para él era lo más importante, era que los sacerdotes cumplieran su labor antes de levantar las murallas de Israel. Hermanos, es importante que los líderes vivan en santidad. Y hermanos, es muy fácil que nosotros nos desviemos. Qué bueno saber, hermanos, que yo puedo contar con una iglesia que si yo de repente me vuelvo loco por alguna razón y me lleno de soberbia y me ciego ante mi propio pecado, voy a ser acusado delante de hermanos maduros en la fe. Y me van a llevar a botón y me van a llamar a arrepentimiento. Por mi bienestar de mi alma, por el bienestar de la alma de mi iglesia y por el bienestar del alma de mi familia. Pero muchas veces nos acobardamos. ¿Cómo es posible que yo voy a hablar en contra de un pastor? ¿Cómo es posible que yo voy a hablar en contra de un líder? Hermano, ¿cómo es posible que nosotros estemos viendo el pecado entre nosotros y no hagamos nada? Eso es lo que sí tenemos que decir. Porque, hermanos, esta no es la casa del pastor, es la casa de Dios, el del Dios 3 veces santo. Es el templo del Señor, es la casa del Señor. Los ministros van y vienen, pero Dios permanece en su iglesia. No podemos respetarlos más allá de lo que respetamos al Señor y su santa ley. Entonces, hermanos, tenemos que tener un gran énfasis en la ley del Señor y cómo la Escritura misma lo mantiene. Nosotros no debemos llenarnos de conmiseración y lástima cuando el pecado está siendo cometido de forma inadvertida. Ahora bien, hermanos, en este uso de la disciplina o en este uso de la ley, podemos caer en el lado contrario y es abstraernos de la misericordia. Por eso coloqué el texto de Levítico, porque el texto de Levítico, si bien habla de reprender, de corregir, etc., también dice, no guardes rencor en tu corazón en contra de tu prójimo. A veces pasa, hermanos, que los ministros, cuando son procesados por pecados, o cuando son reprendidos por pecados, los hermanos llegan y se llenan de amargura. Se llenan de rencor en contra de él. Incluso el ministro pudo haber sido acusado, procesado, corregido y restaurado totalmente, y hay hermanos que aún así tienen ira en su corazón, rencor en su corazón, amargura en su corazón en contra de ese ministro. Hermanos, eso no es correcto. Eso es un pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 1, por ejemplo, nos dice que si nosotros vemos que alguien está en pecado, nosotros tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Escúchese mansedumbre como dominio propio. Teniendo cuidado de nosotros mismos y de nuestro corazón, sabiendo que nosotros también somos pecadores y que podemos caer. Ese es el espíritu con el que la Escritura nos manda a nosotros a reprender a nuestros hermanos, pero también a corregir a nuestros líderes.
Es un espíritu en el cual tenemos dominio propio sobre nosotros y lo tratamos de hacer para su restauración, procurando su restauración. Porque podríamos aplicar exactamente la misma lógica, hermanos. Si hay mayor celo sobre los pecados de los líderes, también debería haber más celo por su restauración y recuperación como líderes. Ojalá cuando queremos verlos disciplinados, o sea, cuando queremos verlos restaurados. Ojalá fuera igual. Que fuéramos igual de justos, igual de consecuentes. Pero muchas veces nos sentimos dolidos y no queremos su restauración. Sino que básicamente como si los tacháramos como aquella mujer de la historia puritana que le pusieron una gigantesca aquí adúltera. La letra escarlata se llama la novela. No, hermanos, no debe ser así. Nosotros debemos aplicar los mismos principios de la disciplina. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8, presuntamente el hombre que se acostaba con la esposa de su papá, al parecer este hombre da frutos de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice que lo perdone. ¿Por qué? Para que no sea consumida por demasiada tristeza. Y no solamente es el tema de perdonarlos, es que el mismo apóstol Pablo dice allí, reafirmen su amor con él. Es decir, en algún momento ustedes afirmaron el amor con este hombre, pues reafirmen su amor con él, vuélvanlo a amar, confirmen el amor hacia él, perdónenlo, acéptenlo nuevamente y restáuranlo para la gloria del Señor. Porque al final de cuentas, hermanos, todo proceso de disciplina que el Señor estipula en su iglesia, tanto para los líderes como para todos los cristianos, no busca la condenación del pecador, no busca el rechazo del pecador, procura su arrepentimiento y si se arrepiente, debe ser restaurado. Y eso es lo que nosotros también debemos procurar. Esta dinámica, hermanos, de restauración no es otra cosa que el Evangelio que nos salvó aplicado a las relaciones comunitarias, específicamente en las relaciones de nuestros líderes que son disciplinados. Nosotros no podemos entender la disciplina en la iglesia sin mirar primero hacia el Calvario. Hermanos, nosotros como iglesia en este sentido somos llamados a encarnar la justicia y la santidad de Dios, actuando con severidad cuando es debido y con misericordia cuando es requerido. Al hacerlo, hermanos, no solo reflejamos sus atributos, sino la misma esencia del Evangelio. ¿Qué nos muestra el Evangelio, hermanos? Que en la cruz, Cristo tomó nuestros pecados y públicamente Dios lo castigó. Ahí, hermanos, dice el Señor, yo me tomo en serio el pecado. Ahí el Señor con claridad dice, yo no lo paso por alto simplemente. Yo no digo, yo me olvidé del pecado. No, hermanos, hay un proceso judicial que tiene que cumplirse. Hay una justicia que tiene que ser satisfecha. El pecado lo toma tan en serio que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo para que públicamente fuese condenado a nuestro lugar. Que no se nos olvide eso. Cuando veamos el pecado en nuestra iglesia, hermanos, no se nos olvide eso, que es tan serio para Dios que su Hijo murió por nosotros. Pero al mismo tiempo veamos la gran misericordia del Señor, que en esa cruz Él nos perdonó, que en la cruz Él no nos castigó, que en la cruz Él nos mostró su misericordia y nos restauró. Hermanos, esto nos debe hacer entender dos cosas. Uno, entender que el pecado impenitente tiene que ser castigado, tiene que ser tratado, tiene que ser disciplinado. Pero si mi hermano se arrepiente y cree en el Evangelio, yo tengo que tratarlo con la misma gracia con que el Señor me trató a mí. Tengo que tratarlo con la misma misericordia con la que el Señor me trató a mí. Y procurar su restauración y procurar que sea restablecido. Tal vez no a su oficio, pero sí en una comunión plena con la iglesia y con el amor que debe mostrarse a los santos. Ese es el deber que nosotros somos llamados a tener, hermanos. Mostrar severidad cuando es necesaria y mostrar misericordia cuando es necesaria, conforme a los parámetros del Evangelio que encontramos en las Escrituras. De esta forma, hermanos, nosotros no podemos permitirnos ser indolentes en cuanto al pecado, porque Cristo pagó el precio para purificar a su iglesia y presentarla sin mancha ni arruga delante de Él. Pero tampoco podemos ser demasiado duros, recordando que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, mostrándonos misericordia. Hermanos, yo sé que este tema no es fácil. Que el Señor nos conceda sabiduría para tratar este asunto si toca y ser fieles a Él. Que el Señor nos permita ser verdaderos portavoces de su justicia y de su amor en esta iglesia o en cualquier otra iglesia en la cual nosotros estemos.